Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora a la que estén viendo este video. Vamos a continuar con nuestras clases de métodos numéricos y en este caso vamos a ver lo que vendría siendo la regla de Simpson un tercio. ¿Por qué se conoce como regla de Simpson un tercio? Pues porque todo el término de nuestro método numérico está siendo multiplicado por un tercio. Ok, entonces, ¿en qué consiste la regla de Simpson? Bueno, consiste en el siguiente concepto. Nosotros vamos a poder, ¿cómo se le puede decir? Aproximar una integral de una función de tipo cuadrático. Entonces, al aproximar todo a una función de tipo cuadrático, podemos realizar la integración y nos quedaría un poquito más, ¿cómo se le podría decir? Preciso. Retomando, nosotros para poder realizar una integración de este tipo, como mínimo vamos a tener que utilizar tres valores, o sea, tres puntos en los cuales tenemos que hacer la evaluación, puesto que el número mínimo de puntos necesarios para hacer una curva, o sea, una parábola como tal, son 3 puntos. Si nosotros llegamos a hacer el análisis de lo que vendría siendo el equivalente con con nuestro ejemplo anterior, ¿no? Recuerden que nosotros teníamos esta gráfica y quiero que observen esto. Cuando nosotros utilizamos dos puntos, solamente dos puntos, lo único que podemos hacer con dos puntos es una línea recta. Para que nosotros al menos pudiésemos hacer una línea curva, tendríamos que tener mínimo 3 puntos, ¿no? Entonces, por eso es que la regla de Simpson un tercio nos permite hacer un cálculo mucho más preciso utilizando estrictamente 3 puntos, ¿no? Bien, entonces vamos a tratar de aplicar la regla de Simpson un tercio utilizada para calcular lo que vendría siendo una integral. Vamos a usar nuestra misma hoja de cálculo que estábamos usando en la clase pasada. Entonces, aquí nosotros vamos a considerar esta cuestión. Vamos a, eh, vamos a quitar estas dos líneas para considerar que nosotros estaríamos utilizando la regla de Simpson un tercio. Entonces aquí tendríamos nuestro valor de f de x0, aquí tendríamos f de x1 y aquí tendríamos f de x2, que es todo lo que necesitamos para realizar lo que vendría siendo nuestra regla de Simpson. De momento vamos a dejarlo como estaba, solamente lo utilicé para ejemplificar. Entonces vamos a tomar un espacio que no hayamos utilizado. Vamos a tomarlo vamos a tomarlo por aquí abajo. ¿Ok? Entonces yo voy a tomar que vendría siendo y aquí voy a tener f de x. Bueno, también, obviamente, voy a tener xy. Ok. Entonces, aquí voy a tener de i0, 1 y 2. Son los tres puntos que necesito. Entonces, yo quiero hacer una integración numérica que vaya desde 0.4 hasta 0.6, como habíamos estado probando, ¿no? Ok, entonces iríamos de 0.4 hasta 0.6. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto vendría siendo mi valor de h? Ok, mi valor de h se calcula fácilmente. Lo único que tengo que hacer es esto. Vendría siendo el número más grande, o sea, mi límite superior, menos mi límite inferior, dividido entre el número de rectángulos o el número de secciones que voy a estar teniendo. Entonces, en este caso, yo solamente tengo dos secciones, ¿ok? Por ende, mi h va a ser de 0.1. Entonces, yo podría agarrar y decir, ok, esto más esto
vendría siendo el valor faltante, ¿no? Y ahí estaría, ya tenemos h, ya tenemos nuestras y y tenemos nuestras x respectivamente. ¿Qué es lo que sigue? Pues tengo que evaluar f de x. Entonces f de x, como ya lo habíamos utilizado, ya lo tengo aquí definido, ¿no? Entonces simplemente lo puedo copiar y pegar y, bueno, vamos a poner la lupa. Les decía, simplemente lo puedo copiar y pegar y seleccionando esta parte de acá, yo puedo observar todo en función de qué está y todo está en función de x. Ok, voy a darle escape. Y aquí nosotros estaríamos teniendo lo que vendría siendo f de x. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, yo tengo que utilizar lo que vendría siendo la regla de Simpson. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es calcular como tal la integral. Entonces, mi integral me quedaría más o menos, pues así sería y de integral, vendría siendo igual. Entonces, yo puedo definir mi regla de Simpson de la siguiente manera. Vendría siendo h sobre 3. Entonces recuerden que h yo lo tengo, voy a poner un paréntesis, y h yo ya lo tengo calculado por aquí, que vendría siendo 0.1, y esto solamente lo tengo que dividir entre 3. Y después le doy signo de multiplicación para poder multiplicarlo por todo esto. Entonces vendríamos poniendo paréntesis y vendría siendo f de x0, que vendría siendo este valor, f de x0, el primero, más 4 veces f de x1, más 4 veces multiplicando f de x1, y está aquí, x1 sería esto, y f de x1 vendría siendo esto. ¿Ok? Y por último, más f de x2, que vendría siendo este valor. Cierro mi paréntesis y simplemente le doy enter. Ok. Entonces aquí nosotros ya calculamos lo que vendría siendo la integral numérica utilizando la regla de Simpson 1/3. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a agarrar y aquí en esta parte que no estamos utilizando, vamos a hacernos más para acá. Bueno, a lo mejor vamos a hacerlo aquí abajito. ¿Ok? Entonces lo mismo, voy a definir aquí lo que vendría siendo h. ¿Ok? Y aquí voy a definir lo que vendría siendo y. Y aquí voy a poner lo que vendría siendo xy. Después voy a poner f de xy. Vamos a dejarlo como f de x. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a hacer lo que vendría siendo la regla de Simpson 1/3 para, ¿cómo se llama? Intervalos sucesivos. Bueno, para un solo intervalo, pero de forma múltiple. Ok. Entonces, primero que nada, antes de definir h, tenemos que definir n. Entonces, ¿cuántos trapecios? ¿Cuántos segmentos tengo que hacer? Entonces, yo voy a definir que quiero 4 segmentos. ¿Ok? Así de simple, así de sencillo. Ok. Entonces, habíamos quedado que h no es otra cosa más que el valor mayor menos el valor menor. Entonces, vamos a meterlo manualmente. Sabemos que el valor mayor pues es 0.6, lo podemos ver aquí en nuestra gráfica, porque queremos hacer la integral de, 0.4 hasta 0.6. Entonces podemos meter manualmente lo que vendría siendo nuestro valor de h, ¿no? Ok, entonces vamos a poner paréntesis, sería 0.6 menos 0.4. Y ahí estaría, tendría 0.2 y esto lo tengo que dividir forzosamente. Ok. Ok, bueno, aquí sí lo dividí. Sí, creí que no lo había dividido en el caso anterior. Ok. Entonces aquí lo tengo que dividir forzosamente entre el valor de n y vendría estando aquí entre 4. Entonces yo tengo que mi valor de h vendría siendo de 0.05.
Ok. Después aquí con xy, bueno, con y voy a iniciar en 0 y xy vendría siendo el valor más pequeño, que es 0.4. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Simplemente pongo igual al de arriba más 1 y esto vendría siendo al de arriba más el valor de h. Y este valor de h tengo que fijarlo. Y ahí estaría. Entonces yo puedo extender esto hasta mi valor de 0.6 y me tiene que coincidir todo, ¿no? Voy a tener que utilizar un valor de n de 4 y cuando y llega al valor enésimo, llega al valor de 4, yo tengo que tener aquí mi valor máximo, ¿no? O sea, mi límite superior. Después, para f de x, ¿qué es lo que hago? Puedo definirlo manualmente otra vez o puedo simple y sencillamente agarrar y una celda que tengo aquí, como yo lo tengo en función de la variable de la izquierda, de la celda de la izquierda, lo puedo pegar y puedo comprobar dando clic acá y todo estaría en función de la celda de la izquierda, ¿no? Que es la celda C30, ¿no? Y lo podemos ver aquí, C30, 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 todo está en función de C30. Perfecto. Después agarramos y arrastramos y ya tendríamos todas nuestras f de x. Bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, aquí nosotros vamos a separarlo por partes. Esto sí es un poquito, ¿cómo se le podría decir? Pues no complicado, pero sí es importante que se haga de forma precisa y ordenada para que lo podamos entender bien. Entonces, antes de hacer nada, fíjense bien, antes de hacer nada, yo voy a definir cuál es mi f de x0. Entonces vamos a ponerle colores, ¿no? Y voy a poner f de x0 en amarillo. Después voy a definir lo que vendría siendo la sumatoria de xy. Y vamos a ponerlo en un color, pues también, color muy bonito acá, más chillante. ¿Ok? Y después aquí voy a tener otra sumatoria. Vamos a ponerlo de este color, pues no sé, un verde, ¿no? Y bueno, pues ya por último, pues si ya estamos dejando todo bien colorido, pues ya vamos a ponerle un color a este también. Vamos a ponerle un moradito. Ya ahí está. Perfecto. Entonces ya tenemos bien identificado cada uno de nuestros elementos en nuestra fórmula de Simpson, un tercio múltiple. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Fíjense bien. Quiero que sean observadores aquí. Aquí me dice, yo voy a realizar la sumatoria de i igual con 1 y después, en lugar de que sea 1, 2, 3, 4, 5, observen, dice 1, 3, 5. Si nosotros siguiésemos la sucesión sería 1, 3, 5, 7, 9, 11. Entonces son solamente números impares o números nones. ¿Ok? ¿Y hasta qué valor voy a llegar? Hasta n-1. O sea, si n es el último valor, n-1 vendría siendo el penúltimo valor. Algo importante aquí es que, fíjense bien, nosotros iniciamos en x0 o en i igual a 0. Entonces, esta sumatoria abarcaría del primer número después del primero, o sea, a partir del segundo. No es un poquito complicado porque nuestra anotación inicia en 0 y entonces el primer número es 0 y el segundo número es 1. Pero es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, a partir del segundo número o a partir de i igual a 1. O sea, lo podemos ver mejor en la tabla, ¿no? Porque aquí yo tengo i con 0, que es mi primer número, y mi segundo número inicia en 1. Ok, bueno, después de desambiguar esta parte, vendrían siendo todos los números y écimos, todas las f de xy, que son evaluadas con x pares, digo impares o nones. Ok, y en esta parte de acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Cambiamos la i por la j, pero pues bien podríamos haber puesto i también aquí. Simplemente algunos autores prefieren poner otra letra como contador para que no se confundan, para que no digan, ah, caray, como que i también en esta, ¿no?
Entonces vendría de j igual con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Porque vendrían siendo los números pares, ¿ok? Los números que son divisibles de forma exacta entre 2. Y sería hasta n-2. O sea, si n es el último número y n-1 es el penúltimo número, entonces n-2 es el antepenúltimo número. Ok. Y por último nosotros tendríamos f de xn, que f de xn no es otra cosa más que el último número. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar esa f de x, ¿no? Entonces, f de x0 la tenemos aquí y pues vamos a resaltarla exactamente con los mismos colores que teníamos. Después vamos a resaltar todo lo que vendría siendo desde i igual con 1. Observemos que sería i igual con 1. O sea, iniciamos en esta f de x, ¿ok? I igual con 1 hasta n-1 y vamos de número par, impar en impar, ¿no? Entonces, este vendría siendo impar, 1, después el 3 también es impar, y hasta ahí nos quedaríamos, porque de hecho coincidencialmente el 3 es n-1. Ok. Y vamos a definir esto como este color azulito que tenemos. No es de la misma tonalidad, pero pues bueno. Después tendríamos aquí todos los números pares, ¿ok? Todos los números pares, coincidencialmente aquí nosotros vemos que los números pares, pues nada más tenemos un solo número par. Si tuviéramos más, podríamos llegar a hacerlo. Entonces, vamos a definir esta parte como el color verde. Vamos a poner este verde que tenemos acá. Y por último tendríamos f de xn. Y entonces f de xn es este que está aquí. Ok. Y vamos a ponerle este color verde que está acá. Bueno, lo puse de color rojo, pero ya vamos a dejarlo así. Ok, entonces ya tenemos perfectamente diferenciado cada uno de nuestros valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Nosotros vamos a calcular lo que vendría siendo la sumatoria de los números impares. ¿Ok? Entonces yo le voy a poner aquí la suma impar. ¿Ok? Entonces esto no sería otra cosa más que agarrar y sería este más este. Y ahí lo tendríamos. La sumatoria de los números impares. Ok. De ahí, ¿qué seguiría? Lo que tengo que hacer es agarrar y poner esta parte de acá. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, esta es la sumatoria de los números pares. Que de hecho en este caso solamente tengo uno. Entonces, si tuviese más números, pues sí podría agarrar y acomodarlos por ahí. Pero pues en este caso solamente tengo este de acá. Entonces, ya con estas dos sumatorias, ya puedo calcular como tal lo que vendría siendo mi integral. Entonces, esta integral, ¿cómo se calcula? Bueno, sería h entre 3, que sigue siendo regla de un tercio. Entonces yo voy a poner aquí mi signo de igual, paréntesis, y voy a poner mi valor de h, que lo tengo hasta aquí. H, ya lo tendría. Vamos a regresar por aquí. Entonces h entre 3, después que multiplica. Y aquí empezamos con esta parte. Vendría siendo f de x0. Entonces f de x0 pues es esto, ¿no? Ya lo habíamos definido. Más 4 veces f de xy. Entonces aquí tendría más 4 veces f de xy, que vendría siendo, digo, la sumatoria de f de xy o la sumatoria de los números impares, que ya la tengo aquí. ¿Ok? Más 2 veces lo que vendría siendo la sumatoria de los números pares. Entonces 2 por la sumatoria de los números pares. ¿Ok? Y por último, más f de xn. Entonces aquí tendríamos f de xn, que está aquí. ¿Ok? Y cerramos paréntesis y le damos enter, ¿no? Entonces quiero que observemos algo. Nosotros
Acabamos de calcular lo que vendría siendo la misma integral que hemos estado calculando desde la clase pasada, pero vamos a observar más o menos estos valores que tenemos aquí. La que utilizábamos con regla de Simpson, 1/3, vamos a ponerle aquí Simpson 1/3 para poder distinguirla. Vendría siendo este valor, 0.64667. Y después aquí nosotros tenemos 0.6441667, ¿no? Entonces vamos a comparar nuestros, ¿cómo se le podría decir? Nuestros valores de integración con respecto, vamos a darle control C. Bueno, primero que nada vamos a reacomodar esta cuestión. Yo le voy a dar control X y como le voy a dar control, no pasa nada, siempre y cuando nada más sea cortar y pegar. Voy a copiar esta parte y le voy a poner que pegue solamente los números, sin fórmulas. ¿Ok? Esto solamente se hace cuando queremos solamente los números. Esto es súper importante saberlo. Porque, por ejemplo, si yo llegase a modificar algo de por aquí, en mi hoja de cálculo, supongamos que este valor ahora vale 0, esto se modifica, pero aquí arriba no, porque aquí arriba solamente se pegaron los números, no ninguna fórmula. Entonces, aguas con ese detalle, ¿no? Ahorita solamente lo queremos para comparar, ¿ok? Entonces, esta de acá, la que tiene 667, es la regla de Simpson de 1/3. Ok. Ahí está, 1/3. Ok, y esta por aquí vendría siendo la regla de Simpson múltiple. Bueno, Simpson 1/3 múltiple. Ok, y ahí estaría. Y esta vendría siendo la analítica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Sería calcular el error. Y pues simplemente vamos a agarrar y vamos a ponerlo aquí. Error y error. Entonces, una vez más, el error vendría siendo el valor absoluto de mi valor calculado con método numérico menos el valor real, este valor, ¿cómo se le podría llamar? Pues error absoluto, hasta donde yo recuerdo, dividido entre el valor real. Entonces aquí una vez más vamos a calcular lo que vendría siendo el error. Entonces vendría siendo valor absoluto de mi valor calculado menos mi valor real dividido entre el valor real. Y aquí le podemos dar un enter. Y fíjense bien, de una forma o de otra, para un ojo común y corriente, para un ser humano normal, por así decirlo, si yo les digo 0.6404, 0.64041666, 0.640666, etc., contra lo que vendría siendo 0.63 y 0.59, pues aquí nosotros tendríamos que todos se parecen, prácticamente todas las integraciones son iguales. Sin embargo, vamos a ver una cuestión súper importante. Esta de acá es la regla de trapecio. Para un trapecio. ¿Ok? Esta es la regla de trapecio múltiple. ¿Ok? Algo súper importante. Quiero que observen esto. Esto sí es importante. En la regla de trapecio múltiple, ¿cuántos trapecios utilizamos? Si somos buenos recordando, utilizamos 4 trapecios cuando hicimos esta integración numérica. ¿Recuerdan? Aquí está 1, 2, 3, 4. Y también teníamos 5 evaluaciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí es donde viene algo súper importante. Yo aquí utilicé 5 evaluaciones de regla de trapecio. Y yo obtuve con 5 trapecios este valor 0.6374.
y tuve un error de 0.46. O sea, es un error bajo, es menor al 0.5%. O sea, es un error pequeño. Sin embargo, quiero que observen esta cuestión. Para este caso en específico, la regla de Simpson, 1/3, me dio una precisión mucho más grande. Observen, utilizando solamente tres valores, utilizando solamente lo que vendría siendo 3 evaluaciones de mi función, me dio un valor de 0.004164. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, simple y llanamente me refiero a que con menos cálculos, por así decirlo, yo tuve una mejor precisión. ¿Ok? Entonces, es por eso importante saber la diferencia entre un método y otro. Este método es bueno, sí, es bueno, es simple. Sin embargo, para que tenga mayor precisión, tengo que reducir bastante lo que vendría siendo el tamaño de paso. Este como tal es un método un poco más avanzado, es más preciso y yo puedo observar que con solamente 3 evaluaciones en lugar de 5 que tiene este, yo logré una precisión mucho más grande. Ahora, si yo utilizo la regla del trapecio de forma sucesiva, que también tiene 5 evaluaciones, mi error se me va pues por el suelo, ¿no? O sea, el error se hace mucho, mucho más pequeño. Y de hecho se aproxima bastante a lo que vendría siendo el valor analítico. ¿Ok? Entonces aquí es en donde viene algo súper, súper importante. Aquí nosotros para esta regla de trapecio utilizamos 4 segmentos, 5 evaluaciones, y para esta de Simpson 1/3 también utilizamos 4 segmentos y 5 evaluaciones. Sin embargo, este todavía tiene un error y de hecho sí se alcanza a ver 0.63 y este ya tiene una precisión mucho mayor, 0.64. Entonces el error es pequeñísimo, ¿no? O sea, entonces, pues vamos a dejar el video hasta aquí. Ya se explicó cómo llevar a cabo lo que vendría siendo la regla de Simpson 1/3. Entonces, así de rápido a rápido, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo quisiese, si yo quisiese evaluar lo que fuese una regla de Simpson con un número superior? Entonces vamos a hacer el ejercicio así súper rápido, solamente vamos a definir cuáles vendrían siendo cuáles y pues vamos a hacerlo aquí, ¿no? Entonces, yo tengo y, por ejemplo, voy a tener x, bueno, voy a tener 0 y aquí yo voy a tener este más 1, ¿no? Y vamos a decir que yo quiero tener una n igual a 10. Entonces aquí tendría h y aquí tendría n. Y n vendría siendo igual a 10. Vamos a poner el mismo ejemplo en donde nosotros agarramos y ponemos aquí que sería 0.6 menos 0.4. Ok. Y tenemos aquí 0, bueno, pequeño detalle, esto se tiene que dividir entre h, digo entre n. Y ahí estaría 0.002. Entonces aquí tendría xy y mi xy vendría siendo igual a 0.4, el valor más pequeño, después este más mi valor de h, y no olviden que yo tengo que fijar esta parte. Después agarro y puedo extender esto hasta 10 y tiene que llegar forzosamente a mi valor final. No puedo tener ni más ni menos, ¿no? Y ahí está. ¿Qué es lo que sigue? Yo tengo que poner f de x. F de x. Ok. Entonces, para f de x, pues lo que puedo hacer es agarrar, sencillamente copiar y pegar esta parte. Y ya lo único que tendría que hacer sería bajar esta parte, como lo hemos estado haciendo. Ahorita todos se van a poner amarillos porque pues lo copié y pegué a amarillo. Ok, ¿qué es lo que sigue? Fíjense bien, nos estaría diciendo nuestra fórmula que esto va a abarcar desde i1 hasta n-1.
Entonces, y1, que vendría siendo esto, xy1 o f de xy1 sería este. Después tendríamos a 3, que vendría siendo este. Luego vendríamos teniendo a este, que vendría siendo con 5. Luego a este, que vendría siendo con 7. Y luego el penúltimo, que es este, n-1, 10 menos 1 vendría siendo 9. Entonces, todos estos vendrían siendo los azules. Y ahí está. Después, para lo que vendría siendo estos, los verdes, nosotros tendríamos aquí que sería de J igual a 2. Ya habíamos explicado por qué J, por qué no I, pero pues es indiferente, ¿no? Es cuestión de los autores. Igual a 2 y vamos a iniciar en 2, luego vamos a ir de 2 en 2, todos los que son pares, y vamos a terminar en n-2, o sea, el antepenúltimo, ¿ok? n-2 sería 10 menos 2, que es 8, ¿no? Entonces iniciamos con I igual a 2, que vendría siendo este, luego este que es 4, 6 y 8. Aquí nosotros ya estaríamos llegando hasta n-2, hasta 10 menos 2, 8. Entonces aquí nosotros tendríamos lo que vendría siendo nuestro color verde. Por último, el último, valga la redundancia, vendría siendo el color morado que estábamos definiendo. Ok. Y si nosotros quisiésemos hacer la suma de los impares, aquí nosotros tendríamos que tener este, va a ser igual a este, más este, más este, o sea, todos los que son impares, más este, más este, ¿ok? Ya tenemos la sumatoria de todos los impares, le damos Enter, y aquí podría poner suma de todos los pares. Ok, alguien me podría decir, ¿hay una forma más rápida de hacer esto? Sí, definitivamente, simplemente no estamos listos para verla todavía. Y vamos a continuar, ¿no? Entonces aquí tendríamos los pares que vendrían siendo este, más, más, este. Y ya tendríamos todos. Y ahí estaría. Entonces, si nosotros quisiésemos hacer la integral, lo único que tendríamos que hacer sería poner paréntesis y tendríamos que poner nuestro valor de h, que es este, h, dividido entre 3. Y todo esto multiplica a lo que vendría siendo f0, acá, más 4 veces lo que vendría siendo los impares, más 2 veces lo que vendría siendo los pares, más este f de xn que está aquí. Y ya lo tendríamos listo, ¿no? Entonces ahí está, 0.6404. Obviamente esto pues va a tener un error todavía más pequeño, pero también vamos a tomar en cuenta que tenemos un error más pequeño pues porque nosotros agarramos y aumentamos el número de secciones, o sea, hicimos h más pequeña y por ende también este n es más grande. ¿Ok? Creo que es al revés, hicimos n más grande y por ende n es más pequeña, y saben que con un tamaño de paso más reducido, la integral se vuelve mucho más precisa, es mucho más exacto. Pero bueno, ahora sí, vamos a dejar el video hasta aquí. Ya vimos lo que vendría siendo, recuerden, regla de Simpson 1/3 y regla de Simpson 1/3 múltiple. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos. Muchas gracias por su atención y quédense en casa.